Buenas noches, hermanos. Qué bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Es un privilegio que usted pueda apartar este tiempo para que juntos estudiemos, reflexionemos, podamos aprender más de la palabra del Señor. Creo que nuestra intención es esa, el poder aprender, el poner en práctica, obedecer la palabra del Señor, y qué bueno que usted pueda apartar este tiempo. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para esta noche, para que Él nos dirija, para que Él hable a nuestras vidas, para que nos ayude a comprender, a entender su palabra. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque la vemos en cada momento de nuestras vidas. Y aunque, Señor, nosotros muchas veces seamos inmerecedores de tu misericordia y de tu fidelidad, Señor, podemos disfrutar de esa misericordia, de tu fidelidad por los méritos de Jesús, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, reconocemos que sin ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada, que necesitamos de tu guianza, de tu dirección para poder aprender, comprender tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, ser obedientes. Ayúdanos, Señor. Hay temas difíciles muchas veces que debemos de abordar, pero te pedimos de tu auxilio por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, que nos puedan acompañar en esta noche. Es un privilegio que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta a los Romanos, este libro maravilloso, y quiero que me acompañe entonces a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer del versículo 3 al 7. Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 7. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Aquí se sigue hablando de la muerte, diríamos, hacia el pecado. Y he titulado el mensaje ¿Cómo morimos al pecado? ¿Cómo se muere al pecado? Pablo continúa y está explicando sobre cuándo y cómo se ha muerto al pecado. ¿Acaso no saben ustedes? Es con la pregunta que inicia, ¿no? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Es la pregunta, ¿no? del versículo 3. Pablo está pensando probablemente o muy probablemente en un bautizo de inmersión.
Creo esto porque la palabra griega baptizo muchas veces se usaba para referirse a alguien que se había ahogado, a alguien que se había hundido, y por lo tanto tenía también connotaciones. Cuando se utilizaba esta palabra, se tenía connotaciones de muerte, y por el contexto, ¿no? Entonces yo hablo de esto, ¿no? De las connotaciones de muerte, lógicamente la muerte al pecado. Sin embargo, debemos de darnos cuenta que en realidad el agua no se menciona aquí, ¿no? Interesante, porque si se habla, diríamos, de una inmersión, podríamos interpretarlo de ahogarse, de hundirse, pero no se está mencionando el agua, porque lógicamente se está hablando de una manera metafórica, ¿no? De morir al pecado. Pablo se está refiriendo entonces a la realidad espiritual a la que apunta el bautismo con agua. Pablo ya nos ha enseñado que estamos en unión con Cristo. Lo vemos en el capítulo 5, versículo 12 al 21. Ahora ya no somos enemigos de Dios, sino que estamos unidos, en unión con Cristo. Cuando creemos, somos unidos a Cristo, y todo lo que sea cierto de Él, ahora legalmente hablando, es cierto también de nosotros, porque estamos unidos. Entonces esto es bien interesante, ¿no? Como estamos, vuelvo a repetirlo, como estamos unidos a Cristo, entonces ahora todo lo que sea cierto de Él, estoy hablando de Cristo, ahora legalmente también es cierto en nosotros, porque estamos unidos a Él. Pero ya que Cristo también murió, y los que mueren son libres de pecado, así nosotros somos también libres de pecado. Pero nuestra unión con Cristo no termina ahí, ya que la muerte de Cristo llevó a su resurrección y a una nueva vida. De la misma manera, nuestra unión con Cristo nos conducirá, sin excepción, también a una nueva vida. El versículo 4, hermanos, dice de la siguiente manera: porque somos sepultados juntamente con Él. Vea, ¿no? Esa unión que ahora tenemos con Cristo, juntamente con Él, entonces nosotros estamos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Interesante, ¿no? El texto menciona lo de la muerte, que estamos muertos, diríamos, juntamente con Él, sepultados. Se habla hablaba de la palabra del bautismo. Interesante, porque tampoco no se menciona el agua, pero diríamos se menciona la muerte. Se menciona que también a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros entonces andemos en vida nueva. Se está hablando entonces de muerte, de resurrección y también de andar en una vida nueva. Muy interesante, ¿no? Porque ahora nosotros ya estamos en Cristo. Y por eso su resurrección y una nueva vida, de la misma manera que esa unión con Cristo, nos va a conducir sin excepción a una nueva vida. Si creemos en Cristo, mis queridos hermanos, se dará un cambio de vida y no viviremos más en el pecado. Uno de los frutos de la unión con Cristo es la certidumbre, es la convicción,
tenemos una esperanza firme. Y espero, mis amados hermanos, que podamos entender esto. Creo yo que es importante. En las circunstancias de la vida en las que muchas veces tenemos que vivir, pues hay momentos, ¿no? Estoy hablando de una manera también figurativa. Podemos caminar sobre las aguas, ¿no? Nos sentimos con esa fe, con ese ánimo, con esa valentía. Pero hay momentos en los que también desfallecemos. Hay momentos en la que nuestra fe se desvanece, tiembla, hay dudas, hay preguntas. Por eso creo yo que es importante reflexionar en estos temas. Y algo que hemos aprendido de este libro de Romanos es quién es nuestro fundamento. ¿Quién es nuestro fundamento? Cuando todo va bien, cuando todo va mal, cuando todo va más o menos, ¿quién es nuestro fundamento? Y creo yo que eso es importante. Porque si en este caso Cristo es nuestro fundamento, nuestro Señor Jesucristo es nuestro fundamento, en Él podemos tener descanso. Y en Él, hermanos, hay seguridad. En Él hay esperanza. Porque si nuestra confianza está puesta en nosotros, hermanos, creo yo que estamos perdidos, ¿no? Hoy amanecemos contentos, al rato ya estamos enojados, al rato estamos tristes. Somos personas cambiantes muchas veces. Pero con nuestro Señor Jesucristo no sucede eso, ¿no? No hay sombra de variación en nuestro Dios, en quien hemos confiado, en quien hemos creído. Y por eso creo yo que es importante que nuestra esperanza y nuestra confianza pueda estar puesta en Él. Porque Él nos da certeza, Él nos da seguridad para poder seguir adelante. Si creemos entonces en Cristo, se dará un cambio de vida. Ya no viviremos más en pecado. Uno de los frutos de la unión con Cristo es la certidumbre, ya que todo lo que es cierto de Jesús, es cierto de nosotros. Y ya que Él se levantó a una vida nueva, entonces tenemos la certeza de que estamos viviendo esa nueva vida. Y esa nueva vida apunta hacia adelante, al estado futuro de la gloria perfecta a la que vamos a entrar con Él. Ahora, esto es maravilloso, hermanos, porque nosotros día con día, ¿no? Estamos ya en esta nueva vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado ya no reina en nosotros. Pero como ponía el ejemplo hace 8 días, ¿no? Hay pequeños, ponía el ejemplo de un gobierno, ¿no? Pero hay pequeños grupos rebeldes. Y por supuesto, hay áreas, hermanos, en nuestras vidas todavía con las cuales tenemos que luchar. Tenemos que pelear. Y estamos entonces en un proceso, ¿no? Pero tenemos la esperanza, hermanos, de que un día, y como dice cabalmente el versículo 5, dice: porque si fuimos plantados. Ahora, lo que debemos de ver, hermanos, es, siempre se menciona juntamente con Él, ¿no? Y aquí estamos hablando de Cristo. Vuelvo a repetirlo, por nuestros propios medios, hermanos, no podríamos llegar pero a ningún lugar. Todo es con Él, con Él, con Él, con Él. Con Él morimos, con Él vamos a resucitar, con Él vamos a pasar a una nueva vida. Y ahora el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
estaremos unidos con Él en su resurrección. Si sabemos que estamos unidos con Cristo, y esto es importante, hermanos, si nosotros tenemos esa convicción, realmente creemos, estamos convencidos de que estamos unidos con Cristo, entonces sabremos que estamos viviendo una nueva vida. Es imposible, hermanos, el estar con Cristo y tener la vida pasada, la vida que estábamos viviendo, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí no estoy hablando de una cuestión de perfección y que ahora ya tenemos la aureola, ¿no? Y no pecamos. No. Lo que quiero decir es de que tenemos la convicción de que pasamos a una nueva vida. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Y debemos de tener esta certeza que descansa en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en la decisión que nosotros hemos tomado de seguirle. Es una cuestión, creo yo, que también es por fe. Ahora, algo que me gustaría resaltar de esto. Cuando entendemos, hermanos, creo yo, estos principios, esto que es bien importante, estar unidos con Cristo, morimos con Cristo, resucitamos con Él, tenemos nueva vida, pero todo es junto a Él, ¿no? Y tenemos esta convicción. Deberíamos entonces, o no haremos la pregunta del versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿no? Pero es importante, mis queridos hermanos, y creo yo que aquí es la importancia del contexto, ¿no? Y tratar de entender, hermanos, las ideas que el apóstol Pablo está dando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero si entendemos que ahora estamos junto a Cristo, junto con Cristo, ya no deberíamos de pensar entonces, sí, puedo perseverar en el pecado, ¿no? Para que la gracia abunde. Diríamos, creo que no se ha entendido realmente el Evangelio. No se ha entendido el Evangelio. El versículo 6, hermanos, y me gustaría que lo podamos leer, dice de la siguiente manera: sabiendo esto, que y ponga atención a esta frase y la puedes subrayar, que nuestro viejo hombre, ojo a esto, hermanos, viejo hombre, fue crucificado con Él. Nuevamente se está hablando, ¿no? Con Él. Para que, y aquí viene otra frase importante que hay que subrayarla, para que el cuerpo del pecado, subrayamos viejo hombre, cuerpo del pecado, sigue el texto, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo introduce otro hecho acerca de nosotros mismos en nuestra unión con Cristo, que debemos saber. Él dice que nuestra vieja naturaleza, o como lo traduce Reina Valera del 60, ¿no? El viejo hombre ha sido muerta. Pero ha sido muerta, es interesante, para que el cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Es interesante. Estamos hablando del viejo hombre o vieja naturaleza, pero también estamos hablando del cuerpo del pecado. Lo que Pablo expone aquí es una cuestión de difícil interpretación que divide a muchos comentaristas bíblicos, a muchos estudiosos bíblicos. Hay algunos, por ejemplo, que enseñan que la vieja naturaleza o el viejo hombre y el cuerpo pecaminoso son lo mismo.
Entonces algunos hermanos creen que el apóstol Pablo está hablando de lo mismo, ¿sí? Hablar entonces del viejo hombre y del cuerpo de pecado, ellos dicen es lo mismo, son sinónimos, es lo mismo. Piensan que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, que quiere decir que está muriendo poco a poco. Pero en cualquier otro lugar que la palabra crucificado, y esto es interesante, porque cuando se utiliza la palabra crucificado en el libro de Romanos, quiere decir simplemente ser muerto. No está hablando de un morir poco a poco, ¿no? Sino que cuando se utiliza esta palabra en el libro de Romanos, vuelvo a repetirlo, se está hablando de alguien que ya está muerto. Por lo tanto, Pablo, y resalto esta palabra, hermanos, probablemente está diciendo que la vieja naturaleza fue muerta con el fin de deshacerse del cuerpo pecaminoso. Hasta el momento, hermanos, pienso que son dos entidades diferentes. Son dos entidades distintas. Ahora, hermanos, vuelvo a repetir, como es un pasaje de difícil interpretación, pues aquellos que son curiosos, sería muy bueno, ¿no?, que pudieran leer, investigar y poder llegar a sus propias conclusiones. Aquí creo yo que es importante respetar los diferentes puntos de vista, pero para poder proponer algo pues deberíamos de leer, investigar un poquito. Creo yo que eso es bien importante y ahí se lo dejo en el tintero a usted para que pueda investigar un poco más. Decía que creo que son dos entidades distintas. La pregunta entonces sería, ¿qué es el cuerpo pecaminoso? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es eso de cuerpo pecaminoso? Algunos creen que se refiere a la carne. Y cuando hablamos de carne, hermanos, no estoy hablando de esto, ¿no?, de esto físico, sino que se está hablando del corazón pecador. Y regularmente cuando hablamos entonces de un cuerpo de pecado, algunos piensan que es ese corazón pecador. Pero después en este capítulo Pablo dice en el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces es interesante observar esto, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Algunos preguntan, y es válida la pregunta, ¿qué es el cuerpo pecaminoso? Algunos creen que se refiere a la carne, un corazón pecador. Pero después, en el capítulo en el capítulo 12, Pablo dice: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Por lo que el cuerpo pecaminoso es el cuerpo controlado por el pecado. Pero espero estarme dando a entender, hermanos, y lo vuelvo a repetir. El cuerpo pecaminoso es el cuerpo controlado por el pecado. Esto no quiere decir que el cuerpo físico es pecaminoso en sí mismo, ¿no? Y algunos, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado en esto, porque algunos tenemos la idea, y creo yo que es una idea muy griega, ¿no?, de pensar que el cuerpo es algo malo. Hablar de satisfacción, hablar de cosas que puedan satisfacernos, eso es malo, son cuestiones del cuerpo. Y hacemos, hermanos, regularmente la dicotomía o la separación, ¿no?, entre las cosas espirituales y las cosas carnales. Así que no importa cómo nos alimentemos, si hacemos ejercicio o no, eso no es importante, porque estamos hablando del cuerpo y esas son cosas carnales, ¿no? Se hace esa división y esa dicotomía, y que personalmente creo que no es bíblica.
porque el hombre, hermanos, se observa como una unidad. Entonces el cuerpo no hay que verlo como algo malo o como algo pecaminoso en sí mismo, ni que los deseos físicos son pecaminosos en sí, ¿no? Por ejemplo, hermanos, pongo el ejemplo del deseo sexual, ¿no? Es interesante porque es un deseo físico que no es pecaminoso. Como diría un pastor, ¿no? Gracias a Dios que tengo el deseo sexual y por eso tengo a mi esposa y tengo a mis hijos, ¿no? Porque si no tuviera ese deseo y no tuviera ni esposa ni tuviera hijos. Entonces debemos de pensar, hermanos, creo yo, y reflexionar más sobre estos temas y pensar entonces que ni los deseos físicos son pecaminosos en sí, sino que el pecado se expresa por medio de nuestros cuerpos, es decir, reina en nosotros cuando logra que obedezcamos sus preceptos, cuando nos volvemos esclavos de ellos, cuando nosotros ya no somos dueños de nuestros deseos, sino que nuestros deseos entonces ahora nos manejan a nosotros, y ahí sí hay entonces un serio problema. Pero vuelvo a repetirlo, en sí los deseos entonces en sí no son pecaminosos. Y si Pablo lo llama un cuerpo pecaminoso, por otro lado, el viejo hombre o la vieja naturaleza está muerta. Así que, ¿qué es, no? Nuestro viejo hombre. ¿Qué quiere decir con el viejo hombre? Creo yo que es el viejo yo, el viejo ego, el hombre no regenerado en su totalidad, en contraste con el nuevo hombre, como el hombre regenerado en su totalidad. La distinción vital, hermanos, entre el viejo hombre y el cuerpo pecaminoso es la distinción entre yo mismo como una personalidad completa y mi cuerpo. El viejo hombre o la vieja naturaleza de un cristiano ha muerto. Esa vieja naturaleza ya ha muerto. El viejo ego, la antigua comprensión de uno mismo, la antigua posición de la persona completa con relación a Dios y al mundo. Hermanos, lo que pasa es de que ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Ahora ya hemos pasado, ¿no?, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Ahora somos esclavos de Él. Nosotros hemos muerto con Él. Hemos resucitado con Él. Y también vamos a pasar a una nueva vida con Él, junto a Él, desde el día que tomamos la decisión. Y por eso, hermanos, yo expreso y digo que el hombre viejo, la vieja naturaleza en un cristiano ya ha muerto. La antigua comprensión de uno mismo, la antigua posición de la persona completa con relación a Dios y al mundo, todo eso ya no existe. Ha muerto, y el que muere queda librado del pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. Entonces diríamos, si no hemos muerto al pecado, no se podría cumplir entonces lo del versículo 7. Decir que hemos sido justificados del pecado. Pero como hemos muerto al pecado, ahora hemos sido justificados del pecado. La pregunta podría ser también por obra de quién, gracias a quién. Y nuevamente podríamos concluir que es por la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Y es interesante, hermanos, al observar este texto, ¿no? Como lo decía hace un momento, junto a Él, decimos, hemos sido muertos, ¿no? Hemos sido muertos, sepultados juntamente con Él. Y todo, hermanos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Como cristiano, yo, el verdadero yo, realmente busca a Dios y ama su ley y su santidad. Vuelvo a repetir, hermanos, no estoy hablando de una vida perfecta, de una vida en la que ya no se peca, pero hay una nueva naturaleza. Aunque el pecado aún habita en mí y ejerce presión con mucha fuerza, ya no controla mi personalidad ni mi vida. Y el ejemplo, hermanos, de hace 8 días personalmente creo que nos ayuda mucho, ¿no? Hay un reino. Y a nosotros ya no somos reinados por el pecado. Es cierto, todavía hay células, diríamos, ¿no?, de rebeldes, hablando del pecado, que todavía se rebelan. Probablemente todavía hay control en ciertas áreas de nuestra vida, pero eso no quiere decir que el pecado reine entonces en nuestras vidas. Y con esto concluyo en esta noche. Aún es capaz de llevarme a desobedecer a Dios, pero ahora el comportamiento pecaminoso va en contra de mi más profunda comprensión de mí mismo. Cuando antes, hermanos, pecábamos sin conocer a Cristo, cuando estábamos bajo el reino del pecado y hacíamos algo malo, cuando pecábamos, pues no había nada de malo, ¿no? Porque estábamos bajo el reino del pecado. Era algo natural cometer pecado. Pero hoy que nosotros estamos en Cristo y que ya no estamos bajo ese reino, estamos muertos al pecado. Pero por supuesto que a veces desobedecemos a Dios. Ahora, es interesante porque tengo una mejor comprensión de mí mismo. Y cuando he pecado, cuando he fallado, tengo la comprensión de decir, he ofendido a Dios. He ofendido a Dios. Cuando un no cristiano peca, está actuando de acuerdo con su identidad. Vuelvo a repetirlo, no hay ningún problema. Está bajo el reino del pecado. Puede hacer esto, puede hacer el otro. Es decir, no, esto es algo natural, es algo normal. Hablando del reino del pecado, podríamos decirlo de esta manera. Pero si en el reino del pecado así es. Pero ahora nosotros que ya no estamos bajo el reino del pecado, las cosas son distintas. Y tenemos esa comprensión ahora. Y decir, no, he ofendido a Dios, no. He ofendido al Señor. He pecado contra Él. La pregunta es de alguien no cristiano. Porque cuando un no cristiano peca, está actuando de acuerdo con su identidad, con quién es Él. La pregunta es, ¿por qué no pecaría? Si para él todas esas cosas probablemente son normales. Pero cuando alguien está unido a Cristo, todo cambia, mis queridos hermanos. Todo cambia. Porque cambia nuestra identidad. Y esto es muy importante, que yo espero que lo podamos
entender, mis queridos hermanos. Vuelvo a repetirlo. Yo no estoy hablando de una vida perfecta. Pero ahora tenemos la comprensión que ya no estamos bajo el reino del pecado. Hemos sido muertos al pecado. Ahora estamos bajo otro régimen, bajo otro gobierno. Por lo tanto, entonces tenemos otra identidad. Ya la pregunta, hermanos, del versículo 1, como lo decía también hace un momento, ya no la deberíamos de hacer, ¿no? De perseverar en el pecado entonces para que abunde la gracia. No tenemos, hermanos, ya comprendemos y entendemos que no tenemos que ofender a Dios, que no tenemos que perseverar en el pecado, porque tenemos una nueva identidad. Debemos de traer a memoria siempre lo que Cristo ha hecho por nosotros. Creo yo que es importante. Lo que Cristo ha hecho en nosotros y saber que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Y saber quién somos en Cristo, tener nuestra identidad. Identidad en Cristo. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender que ya hemos muerto al pecado. Eso no quiere decir que seamos personas perfectas. Por supuesto que hay muchas debilidades en nuestras vidas. Hay luchas constantes. Pero es importante que conozcamos nuestra identidad y saber que ahora somos seguidores tuyos, que nuestra vida ha cambiado, que nuestra identidad ha cambiado, que ahora vivimos para ti, para agradarte, para vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti con todo nuestro corazón, Señor. A que todos los días podamos luchar, Señor, para agradarte. Todos, Señor, estamos en este mundo de pecado, y donde día con día, Señor, tenemos que luchar. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando a comprender y a entender tu hermoso evangelio, Señor. Y que si estamos en ti, estamos contigo, estamos seguros. Señor, guarda a mis hermanos. Tú conoces sus peticiones, tú conoces, Señor, su clamor, sus necesidades. Te rogamos, Señor, en esta noche que te puedas glorificar en sus vidas. Por aquel que pueda estar enfermo, pon tu mano de sanidad y te rogamos que te puedas glorificar en su cuerpo. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Tú eres más grande y más poderoso que toda enfermedad. En el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad. Por aquellos, Señor, que tienen necesidad económica, revélate a ellos, Señor, como su proveedor. Tú
tú eres el buen pastor y tú tienes, Señor, cuidado de tus hijos. Y tu provisión, Señor, no hará falta en aquellos que han puesto su confianza en ti. Señor, por la necesidad que sea, problemas familiares, por aquellos que están orando, por hijos, por amigos, por familiares, para que te puedan conocer. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Extiende tu mano de poder y glorifícate en cada una de nuestras necesidades. Que esta semana la podamos concluir con tu paz y con tu bendición. Guárdanos, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, bendice también la obra de nuestras manos. Todo lo que podamos emprender, Señor, te rogamos que lo bendigas. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Qué bendición, hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Por favor, nos puede acompañar, están cordialmente invitados el domingo a las 9:30 de la mañana a nuestro servicio presencial. Será un privilegio poderles saludar. Sé que muchas personas nos ven por este medio, ya sea en vivo o también por YouTube. Nos ven y sería un privilegio poderles ver el domingo a nuestro servicio 9:30 presencial. Será una bendición poderles saludar. Por favor, también síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra también como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor visite el canal de YouTube. Ahí también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, comparta nuestros videos. Suscríbase, active también la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.